Bienvenidos al episodio 23 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Lalier y hoy soy su anfitriona. Tenemos la bendición de tener un amigo y asociado franciscano, Doug Beamer, un profesional de salud mental de emergencia que explorará la interfaz de su viaje de vida con su vivencia de los valores franciscanos con nosotros. Estoy feliz por nuestra conversación. Bienvenido, Doug. Hola Michelle, me alegro de verte hoy. Doug, eres un nativo de Minnesota que creció aquí en Saint Cloud. Supe que tu papá fue a la escuela que se conocía como Holy Spirit School, justo al otro lado de la calle de Holy Spirit Convent, ahora conocido como Franciscan Welcoming House, la comunidad local donde vivo actualmente. Estás casado con Marian y tienes 3 hijos adultos, Fred y su esposa Melissa, que son los nuevos padres de Stella desde hace 8 meses. ¡Qué emocionante! John y Ashley, Katie y Joseph, ¡qué bendición! Estoy encantada de que estés con nosotros para el podcast. Sí, gracias por invitarme. Estaba pensando camino hacia acá. No sé si alguna vez has tenido la experiencia de intentar abrir una lata de refresco o agua embotellada, como si la pestaña no estuviera funcionando. De hecho, tenía 2 latas así y quería beber una de ellas esta mañana. Y fue una especie de experiencia de si forzar la tapa o pensar en algo alternativamente. Así que pude usar la parte trasera de un lápiz rotulador y abrirlo, lo cual agradecí. Pero ya sabes, a veces prepararse para una entrevista como esta puede ser tenso, porque puede empujarnos más y más hacia nosotros mismos, y esa puede ser una experiencia incómoda. Pero alternativamente también ha sido una verdadera bendición, y agradezco que me hayas invitado a hablar sobre los valores y la sabiduría franciscana y nuestra vida compartida juntos como franciscanos. Sí, gracias. Esa es una gran analogía. Así que has sido asociado franciscano durante casi 10 años. ¿Puedes decirme cómo te uniste con los franciscanos y qué viste o experimentaste con los franciscanos que resonó en ti? Claro. Y antes que nada, solo me gustaría presentarme. Estoy usando mis pronombres él y suyo, y solo reconozco que el lugar en el que nos reunimos geográficamente es en la tierra de los Lakota, Dakota y Ojibwe. Tengo que decir que, habiendo dado vueltas alrededor del sol casi 60 veces en mi vida, he aprendido mucho y estoy muy agradecido. Y espero que eso surja de nuestra conversación. Pero claro, con los franciscanos, al reflexionar con Marian sobre cómo nos encontramos hace casi 10 años, fue un momento de mucha transición y transformación en nuestras vidas, individualmente y como familia. Así que estaba y estoy realmente agradecido por la oportunidad de conectarme con los franciscanos, inicialmente a través de Clearswell, que como saben, está a cargo de 3 de sus colegas, y Marian escuchó por primera vez acerca de Creswell a través de su mentor y guía espiritual, y luego falleció Eggy, quien fue una de las fundadoras de Creswell. Marian decidió asistir un fin de semana solo para ver qué era este lugar, y realmente se enamoró de la instalación de Creswell, que fue apoyada por la comunidad franciscana en Annandale, que es otro lugar de mi infancia, del que tengo buenos recuerdos, con mis abuelos por parte de mi madre y mis parientes por parte de mi padre. Bueno, y la hermana a la que te referiste que murió y que ayudó a iluminar el siguiente paso fue la hermana Eggy Soniker, ¿eh? Eso es correcto. Entonces, conocer a Carol y Jen y conocer a las otras hermanas allí fue realmente impactante para mí. Y fue una oportunidad, dada la gran cantidad de transición y transformación que estaba sucediendo en mi vida, de encontrar sanación, apoyo y amabilidad. Y al igual que aquí en el centro de bienvenida, me sentí muy bienvenido en Clearswell, y con los años pude convertirme en parte de la comunidad. Y finalmente, Marian y yo formamos parte del programa de asociados franciscanos. A menudo es una forma relacional y te referiste a las hermanas Jen Killian y Carol Smith, las fundadoras originales como las hermanas Carol y Eggy, y luego a Jen como una de las otras hermanas que se unieron más tarde. Pero creo que hubo tal vez 17 años en total, así Y que Paula Polman también, sí, Paula entró. una persona influyente también. Sí. Al pensar en este momento de mi vida, que fue un momento difícil de alguna manera, solo quería dedicar nuestra conversación a las personas que están en mi mente y corazón en estos días,
familiares y amigos que han impactado mi vida. Cuando pienso en este viaje en el que estamos todos, pienso en Jeff Peters, quien tenía distrofia muscular cuando yo era un niño, un par de años mayor que yo en la escuela primaria. Realmente me introdujo al servicio y las relaciones, como dices, y la conexión, y como sabes, él y su familia acaban de tener un impacto, y no poco después de conocerlo en la escuela primaria, descubrí que mi primo, Jake Conrad, también tenía distrofia muscular. Él es hijo de mi padrino, Dick Conrad, y Judy. Y luego, también a través de esa oportunidad de servir y conectarse con otros, Alfred Curtis en la universidad fue parte de nuestro programa Vista y fue un amigo de toda la vida en estos años. Y más recientemente pienso en mi primo Chris Conrad, quien tenía parálisis cerebral y recientemente perdió a su madre. Y pienso en esas personas que son de alguna manera vulnerables, que no lo pueden esconder. Y ese es un tema que también me surgió mucho cuando estaba reflexionando sobre esta oportunidad para nuestra conversación. Entonces sientes afinidad con ellos mientras reflexionas sobre tu vida en este momento. Y esa es la manera hermosa de honrar el impacto de sus vidas en tu vida. Correcto. Así que creo que muchas veces trabajando en la escuela secundaria, que fue mi primera carrera en la enseñanza de ciencias, me atrajeron los estudiantes que tenían dificultades. Y cuando me convertí en trabajador social, realmente reconocí que las imperfecciones, aunque no las deseamos ni a nosotros ni a nadie, a menudo son una oportunidad para avanzar. Y más recientemente creo, reflexionar y vivir las experiencias puede convertirse en una oportunidad para abrirse. Y cuando intentamos vivir nuestras vidas desde un lugar amoroso, eso podría ser muy diferente a un lugar reactivo donde lastimamos y muchas veces lastimamos a las personas. Cuando conocí a la comunidad franciscana en Clearswell y Little Falls, también me diagnosticaron diabetes tipo 1. Entonces, no sé si fue a través de un virus por trabajar con niños y familias. Trabajamos con muchos niños sin hogar y estamos aprendiendo ahora con este virus. Los virus pueden ser muy perniciosos y destructivos. Puede que haya obtenido algo a través de mi trabajo al estar en este entorno. No estoy seguro. O podría haber sido algo como ansiedad o simplemente el estrés de mi vida. Porque hay muchas cosas sucediendo en este momento en nuestras vidas familiar y profesional. Sí, estamos integrados, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Y así como hemos notado con el coronavirus ahora, algunas personas son más vulnerables debido a otros factores en su salud. Y eso también es cierto para otros tipos de vulnerabilidades. Así que... Correcto. Así que eso realmente me señala, en cierto modo, los problemas sistémicos en los que todos jugamos un papel y todos podrían desempeñar un papel en la curación o en la corrección también. Me gusta esta cita que los franciscanos tenían en una volante para asociados recientemente. Dice: los seres humanos no hemos creado la red de la vida, somos solo un hilo dentro de ellas. Todo lo que hacemos a la red nos lo hacemos a nosotros mismos. También las cosas están unidas, todas las cosas se conectan. Y esa es una cita de Chief Seattle que se colocó en la parte superior del volante de asociados. Sí, también es fascinante que vinieras de Saint Cloud. Te mudaste a las ciudades y estuviste gran parte de tu vida adulta ahí, pero regresaste a Saint Cloud para esta entrevista. Y eso también es muy, no sé, quizás simbólico. El regreso, pero desde un lugar diferente dentro. Correcto. Sí, creo que los poetas hablan de volver al mismo lugar, pero verlo con nuevos ojos. Y creo que hay sabiduría en eso o una verdad. Sí, bien. Bueno, si pudiéramos pasar a años más recientes, tú has estado acompañando a personas que han estado experimentando crisis de salud mental. Eso es un trabajo bastante intenso. ¿Podrías decirnos qué es lo que te encanta de él y qué es especialmente desafiante para ti? Sí, creo que, como te estaba diciendo, antes de instalar nuestra tecnología aquí para la entrevista, que realmente quería desafiarme a mí mismo para ser auténtico, respetuoso y generativo en nuestra conversación. Sé que otros van a escuchar tu podcast y le estaba contando a Marian esta imagen de tal vez como un río que sigue fluyendo hacia abajo o a afluentes que desembocan en un río más grande y luego en el océano. A medida que descendemos de esa manera en nuestras vidas, haciendo más conexiones
y estando en conexión unos con otros, nos damos cuenta de muchas cosas que nunca supimos. Y creo que, aunque de niños, la mayor parte de nuestra personalidad y ese tipo de cosas tal vez se desarrollen en los primeros 3 años. Lo que estamos aprendiendo sobre la neuroplasticidad de nuestro cerebro y la capacidad de superar el trauma o el pasado, eventos que nos han formado y moldeado. También podemos conectarnos de manera espiritual y he estado muy agradecido, además de formar parte de la comunidad franciscana, de ser parte de la comunidad de recuperación, por así decirlo, y a todos los mentores y amigos que me han beneficiado al conocer sus experiencias de vida y al apoyo de su cuidado y preocupación por mí también. Entonces, creo que, en la última instancia, hay muchas cosas por las que estoy agradecido en la vida y creo que todos podemos estar agradecidos en términos de nuestras relaciones y conexión con los demás y todos nuestros familiares. Incluso, yo creo, ya sabes, nuestra sociedad estadounidense. Pienso en la diáspora de africanos hacia nuestro país y la experiencia de la esclavitud y la experiencia de los nativos americanos y lo que estamos aprendiendo incluso sobre nuestros esfuerzos en la cultura dominante para asimilar o inculturar a otras culturas con la nuestra. Todos cometemos muchos errores y podemos aprender mucho. Y como educador ahora sé que en las escuelas en las que hablando con los niños no solo es un error si no aprendes de ellos. Y creo que estamos en uno de estos momentos cruciales en nuestra sociedad en general donde todos jugamos un papel en cómo reaccionamos a lo que estamos aprendiendo y cómo estamos aprendiendo. Y supongo que con mi diabetes creo que soy insulino dependiente como diabético tipo 1. Así que es un problema para mí en el sentido de que no puedo ignorarlo. Necesito estar atento y constantemente atento a mis síntomas. Y sabiendo que tengo ese problema, necesito hacer algo al respecto y monitoreando mi glucosa, usando la tecnología de un monitor Dexcom. Todas estas cosas me permiten estar aquí. Y así, literal y figurativamente, estoy aquí, solo por la amabilidad y el cuidado de los demás, en tiempos de transición. Y yo diría transformación. Creo que somos muchos más conscientes de todas las influencias y factores en nuestras vidas que marcan la diferencia de manera positiva y negativa. Y me pregunto si tu trabajo con personas que están experimentando crisis de salud mental es un tipo de reflejo de tu propia historia o de la historia de tu familia o las historias de tus círculos de amigos y colegas, porque realmente es una historia humana. Eso es correcto, sí. Entonces pienso en mi tatarabuelo. Tenía 18 años. Era de Prusia, que ya no es un país. Se paró en la colina y se despidió de su familia y realmente nunca los volvió a ver. Llegó a Filadelfia y al centro de Minnesota, donde la familia tuvo una ferretería en Saint Augusta. Mi abuelo aró las carreteras desde el sur de Saint Cloud hasta Saint Augusta. Y también tenía una barra de productos lácteos que quebró durante la depresión. Así que todo este tipo de traumas, supongo, al pensar en el trauma histórico y todas las cosas que todos estamos aprendiendo y cómo nos impacta es realmente clave. Y así, nuevamente, como esa analogía del río que crea un lugar seguro para los demás y para mí, donde podemos conectarnos e ir juntos, hace una gran diferencia. En mi trabajo profesionalmente, mucha gente lucha por estar aislada o sola y eso puede ser letal. Los momentos en que la gente está desregulada y siente que a nadie le importa. Doug, ¿puedes decir qué significa desregulación para aquellos que quizás no lo sepan? Oh, claro, una especie de gran palabra de $50, como dicen. Simplemente es estar amenazado, como la respuesta de lucha o huida que todos tenemos. Ayer fui a un taller profesional en línea y me enteré de que hay como 300 o 500 neurovías en nuestra amígdala. Entonces, tal vez, para dar una analogía, cuando entras en una habitación, nuestros cerebros toman decisiones en milisegundos. Tenemos neuronas en la parte frontal de nuestro lóbulo frontal y recibimos toda esta información a través de nuestra piel y nuestro cuerpo. Nuestros sentidos y nuestro cerebro son increíblemente poderosos y así sabemos si estamos a salvo o no. Tan pronto como entramos en una habitación, podemos o no haber tenido experiencias formativas saludables que nos enseñan sobre otras personas, otras culturas, otras experiencias. Entonces, creo que cuando las cosas no encajan, muchas veces podemos tener una reacción adversa o una reacción que podría aislarnos y por razones de protección mantenernos alejados de otros que pueden o no ser saludables a medida que avanzamos en la relación con los demás y con nosotros mismos.
Gracias por eso. Es una paradoja que estemos preparados para la conexión. Anhelamos conocer y ser conocidos, amar y ser amados. Pero como tú dices, dependiendo de nuestra historia y nuestra exposición en algunos casos, es tan probable que percibamos oportunidades de conexión como amenazas, pero quizás es algo diferente o desconocido. Y luego nos separamos de eso que realmente deseamos y anhelamos. Entonces la capacidad de aprender, y estoy escuchando algo así como este hilo a través de tu historia, usando la analogía del río, los afluentes que están surgiendo a través de tu experiencia, ya sean enfermedades físicas en tu familia o con tu propia diabetes, las experiencias de algunos de tus antepasados y las dificultades de las transiciones y cambios y pérdidas en tu vida. También es cierto, el espíritu humano es muy resistente. Sí, eso es correcto, bien dicho. Así que pienso en reconocer los privilegios que tengo en mi vida también y las cosas por las que estoy agradecido. Como mencioné del niño que estaba empujando en una silla de ruedas, Jeff Peters, que tenía distrofia muscular. Creo que lo que he llegado a reconocer es que a través del servicio y la empatía con los demás, aprendiendo sobre el mundo a través de sus perspectivas y percepciones, puede ser muy sanador y empoderador y usar nuestros dones juntos para compartir nuestros dones. Y también como proporcionaste en esta metáfora de un caleidoscopio. Cuando profundizamos y nos integramos, a veces eso puede ser una experiencia demoledora o una experiencia amenazante, pero también puede ser una oportunidad para, al igual que miramos las estrellas por la noche, ver verdades muy diferentes en el mundo. Y a veces pienso en un elefante, como la historia que aprendí en la escuela primaria, donde todos tocábamos una parte diferente del elefante y compartimos esa experiencia, pero puede sonar muy diferente al tocar el tronco o la cola o una pierna. No podemos reconocer que estamos tocando el mismo ser, por así decirlo, pero tenemos experiencias muy diferentes y hay mucho que aprender de esas experiencias. Bueno, parte de este tipo de belleza en sí misma fue el compartir con nosotros esta mañana. Quedarme con la imagen del elefante me recuerda a estar en la universidad y a uno de mis profesores diciendo, tal vez un dicho familiar, que ninguno de nosotros lo tiene todo junto, pero que juntos tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, si yo comparto mi experiencia con la cola y tú compartes tu experiencia con el tronco y alguien más comparte su experiencia con la pierna, mientras compartimos lo que vemos o experimentamos desde nuestros diversos puntos de vista y experiencias, comenzamos a ver la imagen completa más claramente, y eso nos da a todos un contexto y un paisaje para interpretar y construir un sentido de significado o propósito a partir de él. Sí, entonces creo que ya sabes, comenzando mi carrera o teniendo una primera carrera en el entorno urbano del norte de Minneapolis, donde Marianne y yo hemos vivido durante 36 años, tenía un salón de clases muy diverso y desafortunadamente a veces estaba lleno de familiares de refugiados o inmigrantes de nuestras guerras pasadas como país. Pero ya sabes, aprendí que todos los niños de mi salón de clase son todos nuestros hijos. Esa fue una experiencia formativa para mí cuando era joven, e incluso pensando en ser un padre joven, tú y yo estábamos hablando de que nuestros padres eran jóvenes cuando nos dieron a luz y nos criaron. Creo que a veces olvidamos que nuestros propios padres pueden haber tenido el apoyo o el cariño que necesitaban, o ya sabes, estamos haciendo lo mejor que podemos en el momento, y eso es lo que nos trajo aquí, en nuestro mejor pensamiento, lo que nos ha traído a todos a este punto, y cómo avanzamos con amabilidad y gentileza y capacidad para escuchar y autocorregirnos, por así decirlo. Sí, quiero aclarar una cosa que dijiste. Cuando hablaste de estar en el norte de Minneapolis, que por supuesto tiene una gran historia, ¿verdad? Y hablaste de que es lamentable, creo que fue la palabra que usaste, con los tipos de diversidad de tu salón de clases. ¿Podrías abrir eso un poco? Porque no estoy segura de que solo esa palabra exprese todo lo que estás tratando de decir. Dije desafortunado. Sí, pienso en el sentido de los que fueron refugiados y las lamentables circunstancias que tuvieron. Sí, entonces, habiendo tenido la experiencia y el privilegio de viajar a África como joven durante la escuela secundaria, quedé realmente impresionado por la amabilidad y el cuidado de la comunidad que habíamos conocido en Kissy. Un misionero de Minnesota, el padre John Kaiser, el fallecido John Kaiser, de quien ahora sabemos que probablemente fue asesinado por el gobierno por defender
defender a las mujeres jóvenes que él pensaba que eran abusadas, pero también a las personas desplazadas internamente en el país por las injusticias estructurales de su propio país y las relaciones con países más grandes como el nuestro y razones geopolíticas. Correcto. Eso realmente tuvo un impacto formativo y me trajo a la comunidad del norte de Minneapolis. Y les estaba diciendo que creo que existe todo este trauma continuo que nuestra comunidad está atravesando en este momento, con la muerte de un niño de 12 años que recibió un disparo de otro niño de 12 años. Sabes, el centro comunitario de monjes fue atacado violentamente por un pequeño grupo de personas que hicieron mucho daño en poco tiempo. La sinagoga donde yo enseñé por primera vez en St. Louis Park fue amenazada anoche y el cementerio fue atacado. Entonces mi corazón y mi mente están con todos aquellos que se tambalean por esas experiencias. Sabemos que con el trauma la gente se queda estancada. Cuando nuestra amígdala está cansada es como el botón de pánico. Nuestro otro pensamiento se apaga. Y para aquellos con privilegios, y por privilegios quiero decir aislados o aisladas del trauma y el dolor de los demás, es posible que no reconozcamos eso o decidamos mirar hacia otro lado, pero es un momento preocupante para nuestro país y todos estamos viendo muchos incidentes inquietantes. Y por estos patrones, las personas de color, la comunidad BIPOC, siempre es consciente de las amenazas que podrían representar existencialmente en sus vidas. Entonces, por supuesto, necesitamos líneas de crisis y, ya sabes, apoyos para la salud mental. Hay un cartel que vi en un hogar grupal en el que trabajé para aquellos que están luchando contra el abuso de sustancias y las enfermedades mentales, que dice que 100 millones de personas en nuestro propio país no están recibiendo los servicios y el apoyo que necesitan. Entonces, es la realidad, ¿verdad? Sí, así que me pregunto qué podríamos hacer en las notas del programa para que la gente mire más tarde si has mencionado un par de veces las amígdalas, la lucha huida, las vías neuronales, la línea de crisis. Tal vez podríamos tener solo unos pocos recursos y enlaces para que las personas tengan una pequeña mini exploración para aclarar esta área si no están familiarizados con ella. Entonces, también recomendaría, desde mi capacitación de ayer, estábamos viendo que con la ciencia de las ciencias sociales y el surgimiento de diferentes herramientas y el trabajo de prevención del suicidio, que el protocolo de Columbia es básicamente un puñado de preguntas y está teniendo un impacto enorme incrustado en nuestras instituciones como el ejército, los hospitales, los bomberos, donde creo que es común que muchos de nosotros no reconozcamos y no querramos ver el trauma de nuestras vidas o el trauma acumulado, pero en todo el mundo el uso de la escala de suicidios de Columbia realmente está teniendo un impacto y somos la única nación desarrollada, si se quiere, o nación del primer mundo que sigue teniendo una tasa muy alta en comparación con otros países. Así que no estamos seguros del por qué es así, pero no está necesariamente relacionado con las armas. Pero hay algo que, como dices, sobre la conexión y la calidad de las conexiones de nuestra sociedad, sigue provocando que algunos tengan este deseo de suicidarse y hay mucho que aprender sobre esto. Sí, gracias por informarnos sobre esto. Y entonces lo mantendremos y tendremos algunos recursos en las notas del programa. Pero el otro lado de esto son estas crisis que ocurren en muchos niveles de la sociedad, desde el local hasta el global. En el pasado te he oído hablar sobre el cuidado personal y la resiliencia como factores importantes para poder seguir sirviendo en el campo de la salud mental. Así que me pregunto si compartirías algo de lo que has aprendido que te ayuda a estar presente tanto en los desafíos como en las alegrías de tu trabajo. Correcto, es una gran pregunta y te lo agradezco. Entonces, el autocuidado creo que de cierta manera es un acto de resistencia, si se quiere, en un mundo que está lleno de caos, trauma y confusión. Sabes, Marianne y yo a menudo disfrutamos al menos una caminata, si no dos, en Paraguay, en el norte de Minneapolis, donde vivimos, ya sabes, varios años después de reunirte con los franciscanos y tener la oportunidad de ir a Clairswell e incluso trabajar a tiempo parcial allí y hacer parte del mantenimiento del jardín y trabajar en el
granero y ese tipo de cosas. Tuve la suerte de viajar a España y hacer el camino, y fue una caminata larga, 500 millas, desde Saint-Jean-Pied-de-Port en los Pirineos de Francia hasta el noroeste de España, Santiago de Compostela. Y esta experiencia que mucha gente ha hecho es una oportunidad para reevaluar y ver cómo me presento en el mundo y cómo me perciben los demás y qué puedo hacer al respecto. Y descubrí que fue una experiencia muy satisfactoria y fundamentada durante un momento difícil en mi vida personal y familiar, de origen y relaciones. Recuerdo cuando hiciste eso. Hay realmente todo un movimiento global que quizás a nivel continental o nacional reúnen personas que practican el camino, la disciplina de caminar reflexivamente en peregrinaje. Tengo amigos en Canadá que tienen Bots et Velo, no sé si lo digo correctamente en francés canadiense, que ha organizado un grupo completo en esa área para caminar y ser conscientes de cómo caminamos en el mundo. Pero el camino es una especie de punto de referencia y lugar de base para ellos. ¿Hay algún grupo en las ciudades gemelas que haga algo de eso? Sí, entonces, cuando volví, comenzó un grupo que ha existido durante casi 8 años y está activo. Se llama Peregrinos Estadounidenses en Camino y realmente se han expandido y crecido mucho. Creo que ahora tienen más de 50 capítulos en todo el país, y los estadounidenses son la cuarta nacionalidad numerosa en recorrer el camino en España. Así que proporcionan fondos para mejoras estructurales y ese tipo de cosas. Y si la gente quiere una credencial, es como una hoja en blanco en la que la gente pone sellos en cada una de las ciudades. Ellos te ayudan a configurarlo y tienen talleres y le dicen a la gente cómo empacar sus mochilas y todas esas cosas y qué hacer. A veces me pregunto cuál es el equilibrio entre la acción y la contemplación de la oración y el trabajo. Vivimos bastante intensamente en una sociedad orientada al trabajo. La cultura dominante en América del Norte que realmente necesitamos descomprimir, necesitamos espacio, necesitamos silencio, pero también necesitamos conexión. Y toda la red entre el camino, la práctica de las peregrinaciones en otros contextos, como las peregrinaciones franciscanas, por ejemplo, son formas que ayudan a reequilibrarnos o reintegrarnos en un entorno bastante intenso. Estoy de acuerdo, sí, y creo que ese es quizás nuestro mayor tipo de punto ciego, la ventana de Johari, ya sabes, habla de lo que no sabemos. Y creo que sin salir de nuestra zona de confort, sin salir de nuestras comunidades o culturas locales, realmente no sabemos cómo nos presentamos, y es como un reflejo en el espejo. Entonces, viéndonos a nosotros mismos de manera diferente, tal vez podamos responder de manera diferente o crecer de una manera diferente en el mundo. Y creo que la noticia emocionante o buena es que nuestros cerebros están hechos para eso, y a medida que nos convertimos hay mucho por lo que estar agradecido en realidad. Sí, hermoso. Gracias, gracias. Entonces me gustaría seguir adelante, Doe. De lo que conozco de ti, sé que las relaciones son fundamentales para tu vida. Te has referido a esto varias veces. Dada la prevalencia del caos y el conflicto que vemos en la familia humana, al que nos enfrentamos como familia humana en su conjunto, ¿qué ves que los valores franciscanos pueden aportar a nuestras vidas hoy en día y a nuestra realidad contemporánea? Sí, así que aprovechando esta idea de nuestros puntos ciegos y nuestros malentendidos o conceptos erróneos culturales, una cosa que realmente aprecio de la espiritualidad y de la sabiduría franciscana es que ustedes pueden ayudarme con esto, es decir, el concepto de beneficencia de Francisco o Buenaventura, y muchas veces me encuentro hablando con la gente sobre tocar fondo, esto y aquello, pero creo que desde mi perspectiva como proveedor o como oyente, las personas están experimentando el fondo muchas veces, y no hay ningún valor real en mi mente para esperar que las personas toquen fondo o que de alguna manera las personas se lo merezcan o están cruzando la vida. Creo que a veces esas son malas interpretaciones de nuestra vida de fe o nuestra espiritualidad, y como aprendemos de niño, no hay forma de superarlo, rodearlo o pasarlo por debajo. Tenemos que atravesarlo. Y creo que cuando pasamos por esas experiencias transformadoras, como dije antes,
Somos más conscientes de lo bueno y lo malo de nuestra vida, sobre lo que podemos hacer algo. Y muchas veces saludo a las personas en la línea de crisis y les digo, bien por ti, por llamar a un tipo blanco extraño aquí. Y a veces la gente se reirá. Lo traerá al presente para relajarse y reconocer que no solo estoy haciendo mi trabajo como trabajo, y creo que lo aprendí en la universidad. Pasé por una educación de artes liberales, que mi vida es más que mi trabajo y mi trabajo es más que mi trabajo. Entonces, tener ese contexto de que lo que hago es realmente útil para mí en términos de mantener las cosas en equilibrio y encontrar un camino intermedio, por así decirlo, hacia adelante. Genial. ¿Y puedes hablar más específicamente quizás de lo que significa para ti la sabiduría franciscana? Quizás cómo te has involucrado o crecido en ella a lo largo de los años. Sí, entonces estaba pensando que uno de los modelos más sabios de la comunidad es estar en el mundo y ser mediadores entre diferentes comunidades dentro del mundo, y usamos las palabras según sea necesario. Entonces, si reflexiono sobre mis últimos 10 años, realmente aprecio las relaciones individuales y oportunidad de reunirme como una comunidad que me ha ayudado a crecer y desarrollarme. Sí, creo que te estás refiriendo a este tipo de dicho popularizado de predicar siempre, pero usar palabras solo cuando sea necesario. Eso es correcto, sí. Sí, Creo que estamos escuchando algo similar. Yo diría que la comunidad afroamericana donde vivo y tengo muchas relaciones, no está bien decir que no soy racista, pero creo que debemos permanecer en este lugar de sentirnos cómodos estando incómodos, y debemos ser antirracista, lo que para mí significa dar un paso adelante cuando vemos una necesidad en la comunidad o cuando otros están sufriendo. Creo que al crecer como niños es posible que hayan escuchado esas palabras como un deber y una especie de directiva, pero creo que solo es difícil si nosotros también lo hacemos. Creo que al estar presente en el presente como adultos, podemos tomar la decisión de involucrarnos en muchos niveles diferentes con todos y los diferentes problemas que se ven en nuestra sociedad, y creo que cuando estamos alineados con otros y en relación con otros que están experimentando sufrimiento, eso hace una gran diferencia. Entonces, lo que para algunos es un inconveniente, para otros es realmente devastador lo que está sucediendo. Y creo que todos estamos aprendiendo y creciendo en nuestra conciencia y respuesta a todos los desafíos que ocurren estos días. correcto, correcto. Y nuestras respuestas individuales variarán significativamente según nuestras experiencias. Mencionaste anteriormente traumas, lo que ha sido cómodo o lo que no es familiar, lo que nos atrae y realmente ser amables con los demás. Me encantó cómo trajiste empatía, por ejemplo, este lugar de no sé, sintiendo con y por los demás que estamos en una relación en lugar de objetivar o disociar o desapegarnos por completo de partes de la familia humana o partes de lo que está sucediendo en nuestro planeta hoy. Correcto. Y solo agrego a esto que supongo que es lo que he aprendido en mi propia vida, y es que a veces nos disociamos. Necesitamos desconectarnos del trauma o tal vez de las conexiones que tenemos con el trauma y simplemente dar un paso atrás. Y eso puede ser muy generativo y curativo cuando no tenemos que sentir que todo está sobre nuestros hombros. Tal vez eso es algo que tuve que aprender siendo mayor, pero ya sabes, no es necesariamente nuestro trabajo, es la obra de Dios, estas tareas de nuestra vida de fe. Me encanta lo que una maestra mía, Ángeles Arrien, diría sobre el desapego. Dijo que es cuidar profundamente ese lugar de empatía y cuidado, desde un lugar objetivo. Y yo también soy mayor, y de alguna manera pensé que todo era mi responsabilidad, pero aprender no siempre es mi responsabilidad. Puedo ser solidaria, puedo sentir, empatizar, acompañar, pero de hecho todos participamos en la resolución de la complejidad de lo que está sucediendo en estos días y no son solo las responsabilidades de unas pocas personas. Entonces, cuando me interpongo en el camino, alguien más no puede asumir su liderazgo o capacidad para contribuir, y de alguna manera el resultado es menor. Así que ha sido un gran aprendizaje para mí y no sé
con respecto a ti como adulto, echándote para atrás. Estoy de acuerdo, sí. Y ya sabes, por nuestros hijos, creo que cuando vemos el sufrimiento que hacemos en el norte de Minneapolis y los entornos urbanos, ya sabes, tenemos salud pública, tenemos ciencias sociales. Hemos aprendido mucho en los últimos 50 años sobre muchas cosas y creo que es nuestra tarea como ciudadanos ponernos al día con todo ese aprendizaje. Pero ayer en la televisión vi a uno de los líderes de la comunidad diciendo: necesitamos que todos se pongan manos a la obra. Nuestros hijos se están matando unos a otros y a lo largo de los años he trabajado con una de las personas que estaban en este episodio de la televisión, Bobby Joe Champion, y él está en nuestra legislatura estatal en Minnesota y es un defensor desde hace mucho tiempo de la curación y el cambio de las estructuras de nuestra sociedad para que podamos ser más equitativos, amables y solidarios. Y lo que me da mucha esperanza, habiendo sido un educador de jóvenes durante casi 2 décadas en un entorno muy diverso, es que creo que nuestros jóvenes lo entienden de manera intuitiva. Estoy tan inspirado al ver cómo de nuevo no es que ni siquiera estén predicando, pero están viviendo en el futuro, y para muchos de nosotros, los dinosaurios, por así decirlo, tenemos que ponernos al día en términos de relaciones y diversidad y vida cosmopolita multicultural. Te agradezco que hayas mencionado eso porque creo que esto puede ser de lo que hemos estado hablando. Tiene un poco más de peso y también es cierto, la esperanza. Viví en el centro de Brooklyn durante varios años con una comunidad local y nuestra iglesia local, la parroquia en St. Bridget's, que todavía existe en el norte de Minneapolis. Así que realmente aprecio la oportunidad de estar conectada con el norte de Minneapolis de esta manera. Y las redes de comunidades de fe de personas que realizan un trabajo transformador es bastante sorprendente. Un saludo me gustaría darles a las hermanas de la visitación, Jen House, Altia House. Creo que es increíble el trabajo que se está haciendo en el lado norte y nuevamente pondré un pequeño enlace para eso en las notas del programa. Sojourner Truth es, yo diría, un programa educativo comunitario de base junto a St. Bridget's, del cual conozco gente porque estuvimos juntos en Boy Scouts y ahora sus hijos están trabajando allí como maestros. Y entonces hay mucha bondad en nuestra diversa comunidad. Solo se necesita tiempo para crecer y nutrirse. Eso es correcto, hermoso. Bueno, así que pienso en el cierre. ¿Hay algo más que te gustaría decir para aquellos que pueden estar escuchando, que están buscando o hambrientos de más en sus vidas en este momento? Creo que mi primera sugerencia sería tener el coraje de acercarte si estás sufriendo, tienes dolor o necesitas apoyo, y ser amable contigo mismo, porque ese es realmente un camino a seguir que tiene beneficios al final. Y no es un trabajo fácil mirarnos a nosotros mismos y nutrirnos, pero como adulto creo que esa es nuestra tarea. Y cuando hacemos eso, lo modelamos para nuestros seres queridos y les permitimos ser ellos mismos, crecer y aprender. Y es algo así, no sé cómo llamarlo, un tipo de dinámica autosuficiente cuando tenemos relaciones como esas, donde amamos a los demás y los demás nos aman. Podemos compartir eso. Por tanto, es una intimidad en expansión que puede ser muy vivificante. Sí, eso es hermoso. Y si puedo, esto es algo espontáneo para ti. ¿Cómo encaja Dios en eso? Y por supuesto, no se trata de que Dios encaje porque Dios es más que eso, pero ¿quién es Dios para ti en este viaje de encontrar el camino a seguir, de trabajar en situaciones complejas y difíciles? Ya sabes, largas historias generacionales y luego continuar eligiendo la vida, continuar viendo esperanza y potencial. Creo que la palabra Dios es una palabra que realmente se puede usar mal, pero en la comunidad de recuperación hablamos de un poder superior y creo que la gente también está familiarizada con ese concepto y hay muchas etiquetas que podemos proyectar en otros, pero creo que cuando reconocemos que la única persona a la que podemos cambiar somos nosotros mismos, nos pone en una posición diferente con el mundo. Y entonces reconocer que hay un poder superior y nuevamente ser amable contigo mismo y encontrar el equilibrio, encontrar la salud y reconocer todos los dones, creo es una relación poderosa con Dios o un poder superior, o la presencia en nuestra vida que está presente, que no siempre entendemos o apreciamos.
Supongo que este sentido ha cambiado a lo largo de tu vida. Cuando eras niño, la tradición en la que se te crió, la exposición que tuviste en el norte de Minneapolis, tu propio estudio y el aprendizaje a través de las relaciones ha expandido y profundizado tu aprecio por la profundidad y la amplitud de Dios, de un poder superior en tu vida y en la vida de otras personas. Correcto. Y creo que ser una persona de principios, supongo, también es importante. Principio versus personalidad. Cuestionando, ¿por qué estoy haciendo algo? ¿Cómo está afectando esto a los demás? Y creo que en mi cumpleaños número 50 fui a una serie de presentaciones de las hermanas de San José de Carondelet Center que se llamó Journal of the Universe, que está en internet. Puede obtener un libro o un video y Brian Swigman narra un video sobre cómo literalmente nuestro pensamiento actual sobre la Tierra están impactando a la Tierra. Entonces, si pensamos en las granjas y la geografía y el patrón, ya sabes, los satélites que usamos crean campos que son patrones para la tecnología y la minería, la tala y las cosas que hacemos los humanos están teniendo un impacto. Las controversias de las tuberías y los protectores de agua que abogan por la sabiduría antigua. Tenemos mucho que aprender e integrarnos y regular con todas las diferencias entre nosotros y otras comunidades. ¿Cómo vamos a avanzar como mundo sin destruirnos a nosotros mismos? Una vez más, una nota importante con la que llegamos al final. Doug, quiero agradecerte por estar con nosotros y abrir estos temas sustanciales a nivel interior, interpersonal y colectivo o corporativo. Y ha sido un regalo explorar juntos la obra de Dios en y a través de tu vida y la belleza de la manera franciscana en que vives tus relaciones día a día. Que seas bendecido al traer buenas noticias a aquellos con quienes vives y a quienes sirves y por quien eres. Una vez más, gracias. Gracias, hermana Michelle. Fue un placer estar aquí. Gracias. Y gracias a ustedes oyentes por sintonizar el podcast. Con la entrevista de Doug, hemos completado nuestro primer año de compromiso con la sabiduría franciscana. Este es el fruto de una gracia asombrosa junto con los colaboradores del lado de la producción, así como los invitados que nos han abierto sus vidas. Hemos estado en una gran aventura de aprender a través de historias y reflexionar juntos. En el segundo año del podcast veremos un cambio en la lente caleidoscópica de cómo nos acercamos a la sabiduría franciscana al considerar diferentes temas, tópicos y valores en el transcurso de 2 o más episodios. Los invito a volver al episodio 24 cuando este año nuevo comenzaremos con una conversación con la hermana franciscana Pat Forster, una compañera espiritual, maestra y líder que vive una vida evangélica en el espíritu de los santos Francisco y Clara. Esta entrevista abrirá la puerta a varios más sobre las diversas ramas del árbol genealógico franciscano. Hasta la próxima, que seas bendecido con paz y todo bien.